porque tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, están cuestionando a Norma Lucía Piña. ¿Por qué? Porque ella se ha mandado, a ver, los trabajadores del Poder Judicial mandan una carta, le mandan una carta a la virtual presidenta electa, que se quieren sentar a platicar, que quieren sentarse a dialogar, que todo muy padre, que todo muy hermoso, pero la época de dialogar se dio ya hace mucho, hay mucho diálogo sobre el tema. Yo personalmente creo que en realidad falta abrirle el diálogo a las víctimas del Poder Judicial, aunque según Norma Lucía Piña, ella ya lo hizo. Ok, el tema es que mientras están estos señalamientos de jueces, ministros y magistrados en contra de la reforma, el presidente empezó con ese posicionamiento en la mañanera, cuestiona a Norma Piña. ¿Sobre qué? Pues que sería bueno que todos supiéramos qué es lo que dijo y de qué platicó con Alejandro Moreno Cárdenas en su cena de diciembre, en la famosa cena de diciembre que pasará los libros de historia como la cena de diciembre, donde el Poder Judicial y el Poder Político se sentaron a cenar, no por motivos navideños ni para celebrar el fin de año, sino que se sentaron a cenar muy alegremente para discutir temas políticos, porque mucho dicen integrantes del Poder Judicial que ellos no quieren hacer política y, oh sorpresa, están haciendo política. Sabemos a estas alturas que Norma Piña ya aceptó que sí tuvo esta cena con Alejandro Moreno Cárdenas, pero no se ha dicho qué. Entonces, Andrés Manuel López Obrador dice, estaría bueno saber, ¿no? Que la presidenta de la Suprema Corte va a una cena a la casa de otro ministro, una casa de lujo en Las Lomas, y se entrevista con el presidente de un partido, cenan. Y seguramente llegan a acuerdos, que por cierto debería de informar la señora de qué hablaron y además cómo es que aceptó ir a esa cena en pleno proceso electoral. Es interesante lo que está sucediendo, pero es muy importante, ¿no?, para la vida pública. Aquí dice Miriam, fue a festejar el Día de la Virgen, no sean mal pensados, porque son bien creyentes y humanistas. Bien, sí, sí, sí. Seguramente fueron a planear que le iban a dar de regalo a los trabajadores del Poder Judicial, ¿no? En pleno, pues antes de que fuera Navidad, Santa Claus, me imagino, ¿no? ¿No? O es más, igual y fueron a pensar cómo iban a ayudar a los niños con menos recursos a que tuvieran una Navidad decente, supongo yo, ¿no? Muy, muy claro. Obvio sarcasmo. Vamos a escuchar el cuestionamiento que también hace la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque ella sí se explaya un poquito más. No solamente le cuestiona lo de la cena, sino que dice, ya de paso, que nos vaya informando por qué liberan tantos criminales, ¿no? Ya que estamos centrados en cuestionamientos, pues también que nos vaya diciendo por qué liberan tantos criminales. Y también dice la virtual presidenta electa, pues también si quiere saber por qué cuando tiene este primer ya acercamiento como ministra presidenta de la Suprema Corte, ella rompe el protocolo, no se para, no aplaude, se mantiene alejada, como que entra desde esta figura soberbia en su primer acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Darle su opinión al respecto y también qué mecanismos ha contemplado para garantizar el acceso a la justicia en el país. Pues es esta doble discurso, doble moral,
tiene mucho nuestros adversarios. Entonces, expliquen estas liberaciones, a ver. Que explique la presidenta de la Suprema Corte estas liberaciones de las que habla. Y muchas otras. Los famosos sabadazos que se dan. A ver, que se explique. En el caso incluso de delincuencia organizada, ya déjense de delincuencia de cuello blanco, delincuencia del fuero común, que también existe. ¿Por qué no explican esos casos? Entonces, es por un lado una cosa y por el otro. Es como cuando pide ahora diálogo la presidenta de la Suprema Corte con el presidente de la República o con su servidora. No que había autoritarismo. O en efecto, ¿por qué no explica? Lo dijimos en su momento, todavía estábamos en campaña. La reunión que tuvo con el presidente del PRI en la casa de un magistrado, de un ministro de la Suprema Corte. O por qué no explica aquellos chats que sacó Alejandro Armenta en su momento. Entonces entonces ahora sí están del lado de las víctimas. Por eso ayer lo comentaba con los legisladores de Estados Unidos que vinieron. Escuché la mañanera y el presidente dice que habló mucho de este tema. Ahora aquí al revés, lo que me dijeron es, sería muy bueno que revisaran los casos en donde se eligen a los jueces en Estados Unidos y cuáles son las características de esa elección. O sea, al revés, a mí lo que me planteó uno de los senadores fue eso. Ni siquiera ya se planteó el tema de la reforma al Poder Judicial, sino más bien sería muy bueno que revisaran cómo en Estados Unidos se eligen a los jueces y cuáles son las características de elección en los distintos estados de Estados Unidos. Entonces ya ni siquiera fue un tema que platicáramos en esta reunión. Entonces la renovación del Poder Judicial es buena. El otro día lo comentaba con una persona también que, digamos, de buena fe está preocupada por la reforma. Si no hubiera reforma, a mí como presidenta me tocaría elegir a 3. El primero es en noviembre. Así como está, se manda una terna 2 veces y si no, elige directamente la presidenta. Entonces me tocaría elegir a uno de tal manera que ya serían 4 que han estado votando a favor de las reformas que se han aprobado, o sea, que no han estado invadiendo las funciones del legislativo. Pero después sería otro y después sería otro. Si su preocupación es que haya influencia del Ejecutivo sobre la Suprema Corte, pues en teoría habría más influencia de la presidenta sobre la Suprema Corte si la designa la presidenta. Claro, hay casos como el presidente en donde a la hora de la hora se aliaron con otros grupos, ¿no? Aquí es al revés, que los elige el pueblo. Cuando los elige el pueblo no es que los elijan los partidos políticos, porque ni siquiera la reforma está planteada que deben ser de partidos políticos. En Estados Unidos hay elecciones en donde es por partido para los jueces. En este caso no, ni siquiera es por partido político, está planteado por perfil. Entonces ¿quién los elige? No los elige la presidenta, los elige el pueblo de México. Entonces sí hay mucho más frescura. ¿Quién va a responder un ministro? Al pueblo. ¿A quién va? Igual que yo, igual que la presidenta. ¿A quién responde? Al pueblo. ¿A quién responderá el ministro o la ministra? Al pueblo. Entonces realmente la reforma refresca al Poder Judicial, le da democracia y entra lo que buscamos es más justicia, o que realmente haya justicia en el país.
Los mecanismos Los mecanismos de... para realmente garantizar. Pues es eso, si se elige por la gente. Y además hay un tribunal que está revisando, no el Consejo de la Judicatura ahora, que en realidad no hace nada. Si realmente hay un tribunal que está revisando la actuación permanente de los jueces y se ponen, supongamos, es una hipótesis, reglas. Fallaste una vez, fallaste 2, fallaste 3, fallaste 4, y dependiendo de la falla que haya habido y las denuncias que se hayan presentado. Entonces sí va a haber un también nombrado por el pueblo de México que esté revisando la actuación de los jueces y los magistrados y los ministros. Entonces el objetivo es fortalecer el poder judicial y por lo tanto la justicia en el país. Honestamente tiene mucha razón esta parte, porque uno de los argumentos, que ya lo hemos platicado y lo hemos explicado muchísimo, en contra de la reforma al Poder Judicial es que dicen que si llegan por voto popular, entonces van a depender más del Ejecutivo. Lo dijo, por ejemplo, el ministro Luis María Aguilar, y yo cuestioné mucho esto, porque, a ver, vamos por partes. En este momento, el proceso para elegir a los jueces es que el presidente propone una terna y el Senado la vota. ¿Cuál sería el nexo que tiene el juez? Sería con el presidente que lo propone y con los senadores que lo votaron a favor. Muchos jueces cabildean sus votos. Muchos. Apenitas cuando fue la elección de la Suprema Corte, después de Saldívar para la presidencia de la Suprema Corte, vimos a 2 ministros, en particular uno fue Pérez Dayán, que estaban buscando, digamos, la bendición de los morenistas para tener su apoyo, aunque es algo que depende completamente internamente del Poder Judicial, de la Suprema Corte, estaban buscando como tener la bendición de Moreno. ¿Para qué? Por ejemplo, hablemos de jueces como Luis María Aguilar. Luis María Aguilar llegó a la Suprema gracias a Felipe Calderón. ¿Cómo han sido sus votaciones? En una sola votación he visto que vaya en contra de algún interés similar al de Felipe Calderón. Ni siquiera en lo que tenía que ver con la guardería BC. Ni en muchos otros casos, ¿eh? Reformas eléctricas, siempre vota como en un sentido similar, por supuesto, de manera directa o de manera indirecta. En este momento, los jueces mantienen un nexo directo con el que los propone y con el partido que logra su votación en el Senado, que al final termina siendo el del presidente en turno. Lo que hoy se propone es que Poder Ejecutivo manda una terna, Poder Legislativo manda otra terna y Poder Judicial manda otra terna. Y el mejor gana. Ahora sí que empiecen los juegos del hambre, o más bien que empiecen los juegos judiciales y que sea el pueblo el que decida a quién le va a tener la lealtad ese juez o esa jueza, a los electores de mayoría que lo voten y lo pongan en su lugar. ¿Eso qué va a pasar? Lo van a obligar a hacer un buen trabajo, porque si quiere mantenerse en la carrera judicial, tiene que responderle a la gente que lo vota. Es más, ahí me encantaría que también pusiéramos sobre la mesa la revocación de mandato de los jueces. Yo sé que ya me van a tildar de loca, pero sería maravilloso. Sería maravilloso.